Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, la iglesia de Cristo y la iglesia del Señor, esa que Él estableció hace 2000 años. Una iglesia que Él vino a buscar, una iglesia que muy pronto Cristo viene por aquellos que han creído y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Una iglesia sin mancha ni arruga. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente compartir la palabra de Dios y compartirlas con ustedes. Les saludamos en el nombre del Señor, la Iglesia Cristiana, Centro Cristiano Torre Fuerte. Usted se puede suscribir a nuestro canal, Centro Cristiano Torre Fuerte, y usted va a encontrar una serie de mensajes, y especialmente estos últimos mensajes que van a marcar sin duda un antes y un después de lo que realmente Dios me ha inspirado a hablar, porque hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto, no hay que hablar de otra cosa de este tiempo, sino es sobre la venida del Señor y que debemos estar preparados, más que nunca. Por eso la Escritura dice, cuando Jesús habla en el Evangelio según San Mateo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se da cuenta cuando hemos estado hablando sobre este tema el domingo pasado y el antepasado también? Ceñidos nuestros lomos, esto, que estemos erguidos. Cuando dice la Escritura también en el capítulo 24, cuando veamos todas estas cosas que están sucediendo, dice que debemos estar erguidos, porque nuestra salvación está más cerca del día que creímos. Bendito sea Dios. Usted sabe cuántos años ha servido al Señor. 10, 20, 15, 5, 40. En este caso, con la Angelita llevamos más de 40 y tantos años sirviendo al Señor. En lo personal, 48. Bendito sea Dios. Y Dios ha sido fiel. Por eso dice que nuestros lomos deben estar ceñidos y nuestras lámparas encendidas. ¿Se acuerda de la parábola en el capítulo 25 de San Mateo? Habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y ambas tenían lámparas. Y ambas tenían aceite. Pero una de las cosas que me llamó la atención de esa parábola, que cuando oyeron la voz que venía el esposo, corrieron y prepararon sus lámparas, y las insensatas, las imprudentes dijeron, las 5, dijeron a las prudentes, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y algo que ha estado encendido es porque tiene cierta cantidad de aceite. Es decir, tenían aceite, pero no era suficiente para que sus lámparas permanecieran encendidas. Por eso dijo el Señor, velen pues, porque no saben el día, primero, ni tampoco la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe. No podemos especular qué año o qué día y a qué hora vendrá. ¿Por qué dice también la hora? Porque obviamente Jesús va a venir en una sola hora a este mundo, pero no olvidemos que hay diferencia entre los continentes. Por ejemplo, en este momento en Australia ya están al día lunes, ¿cierto? Son 14 horas en Nueva Zelanda también. Por eso habla de no sabemos ni la hora ni el día. Sin embargo, mire que esto es precioso. El Señor, ¿quién volverá? El Señor, ¿quién volverá? Y no le quepa la menor duda que Él volverá. Bendito sea Dios. Y dejó señales. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sí las señales, porque sus discípulos le dijeron al Señor, justamente en el capítulo 24 de San Mateo, Maestro, dinos, ¿qué señales habrá en el día de tu regreso? Y quiero destacar dos importantes que las sabe, yo creo que
todo el mundo evangélico, no tan solo en nuestro país, sino que en todas partes del mundo, y usted también sin duda se va a acordar de esto, que se ha predicado cientos y miles de veces a través de la historia, dos señales que habla del Señor. Mire, una de ellas, de las más evidentes, dice que sería como los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. ¿Les familiariza ese pasaje bíblico? Que en San Lucas 17, 26, 29 dice, mire, escuche bien lo que dice, que es increíble. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, escúcheme bien, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Oiga, ¿sabe usted cuántos restaurantes hay a propósito de estos días en el mundo? ¿Cuántos malls están construyendo aquí cerca donde vivimos? De edificios enormes están construyendo. Por eso dice que edificaban, será como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, es decir, se casaban, se volvían a casar, se separaban. Hay personas que se han divorciado 3, 4 veces y vuelven a casarse una y otra vez. Esa es una de las señales, pero hay una razón sumamente importante. Quiero que usted me escuche bien y que habla de lo mismo, pero en San Mateo, esto yo lo que leí de Lucas, mire, escuche bien. ¿Por qué se los llevó a todos el diluvio? ¿Y por qué Dios hizo caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y los destruyó a todos? ¿Sabe por qué? Dice la palabra, escúcheme bien. Dice, y no entendieron. La gente hoy no quiere entender. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sucedió en Sodoma y Gomorra lo que aconteció de la destrucción por fuego y azufre que llovió y el diluvio de 40 días y 40 noches? Porque en primer lugar nunca había llovido. En la tierra nunca había llovido. Estas últimas generaciones de estos 2000 años, nadie ha visto al Señor. Y la gran mayoría no cree que Jesús es real y que Dios es todopoderoso. Pero dice que acontecerá repentinamente, dice la Escritura, textualmente, va a acontecer repentinamente, cuando usted menos lo piense, cuando usted menos crea que va a suceder, va a aparecer el Hijo del Hombre para juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra, será la venida del Señor. ¿Estamos viviendo esos días o todavía ni siquiera nos imaginamos cómo pueden ser? En nuestro país ya es legal el matrimonio entre las personas del mismo sexo y ahora están eh, llevaron al Parlamento el proyecto del aborto de 14 y 12 semanas. Por eso dice la Biblia, ay de aquellos que estén en la tierra en aquellos días. El juicio de Dios viene sobre las naciones, sobre todos aquellos que han rechazado el mensaje precioso del Evangelio.
Y eso es tan evidente que hoy la mayoría de las personas pasan de Dios. Otra de las señales sería el espíritu de engaño. Jesús dijo, mire que nadie los engañe, porque vendrán en mi nombre muchos, y a muchos se engañarán. San Mateo capítulo 25. Y ahí dice que la maldad se multiplicaría de tal modo, de tal manera, provocando que el amor de muchos se enfríe. ¿Usted ve maldad hoy? Hay tanta maldad en nuestras naciones, en nuestro país, hay tanta raíz de iniquidad que hace muy poco, es increíble que hablando de unos 20 años atrás, incluso menos, 10 años atrás, en nuestro país no sucedía lo que sucedió esta semana en San Pedro de la Paz, en Concepción, donde dos adolescentes entraron como Pedro por su casa a un colegio, entraron a la sala y empezaron a disparar a dos chicos. Y los chicos se tiraban al suelo. Es increíble lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia? La iglesia de Cristo, ¿qué hace? ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra reacción al ver todo lo que pasa? Jesús lo dijo, que por causa que la maldad iba a ser multiplicada, provocaría que el amor de muchos se enfríe. Estamos en esos días, donde hoy se están cumpliendo las palabras también de la naturaleza de los hombres, como habla el capítulo 3 de Primera de Timoteo. La naturaleza de los hombres en los últimos días, que serán amadores de sí mismos. No habrá amor. Y hoy todos los ojos puestos en lo que está sucediendo en el Medio Oriente. En Israel está siendo odiado como nunca en la historia porque está establecido en las Escrituras. Se da cuenta como es increíble, hermanos. Es increíble. Y jamás vamos a justificar el crimen de personas inocentes porque la Biblia también habla sobre eso. Pero los gobiernos del mundo, de nuestro propio país y de mayor parte del mundo, tienen los ojos puestos. Y hoy no se levanta una voz para hablar de los países comunistas, ateos, que han matado millones de personas a través de la historia. Pero llegará un día que Dios, delante de Él, tendremos que dar cuenta a todos los seres humanos. Es por eso que la Biblia dice claramente, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿lo ha leído? Dice la Escritura claramente en el capítulo 9, versículo 27 de Hebreos, como está establecido por Dios, Dios lo estableció, que los hombres mueran una sola vez. Y ahí se acaba todo, dice, ¿no? Y después de esto el juicio. Cada ser humano, nadie, pero nadie de este mundo, a través de toda la historia del mundo, desde que Adán hasta el último hombre de la historia, tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos, de sus hechos. Y nadie puede huir, como dijo el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré? Donde vaya tú estás. Dios traerá juicio, especialmente sobre aquellos que han rechazado
el mensaje del Evangelio. Pero mire lo que dice, lo más importante también que dice. Cuando estas cosas acontezcan, dice la palabra, que nuestra redención está cerca del día que creímos. Pero por eso también dijo Jesús, más el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo, el que persevere. Por lo tanto, dice, ¿qué significa esto, perseverar? Hasta el fin. Y si usted lee la escritura si usted lee el capítulo 24 de San Mateo, dice la escritura claramente que después que Jesús habló de todos los acontecimientos finales, de las guerras, de los terremotos, de tanta cosa, de las pestilencias, dijo, pero aún no es el fin. Y por eso Jesús, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo, hasta el fin. ¿Qué es lo que es perseverar? Perdurar. ¿Está escuchando? Permanecer. Persistir. Continuar. Mantenerse. Por eso dice la Biblia con claridad en San Juan capítulo 15, si usted lo ha leído en algún momento, con respecto a lo que significa permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ¿te da cuenta? El que permanece, el que persevera, el que se mantiene, el que continúa fiel a Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hasta el fin. Y muchos creo que han interpretado ese versículo, lo mal interpretado. Leía algo anoche con Angélica, que ese se refería a personas que cuando terminan sus días, o sea, hablando de los ancianos, imagínate, entonces los jóvenes, cuando mueran no se trata de eso, se trata hasta el día final, hasta cuando Cristo venga, hasta cuando Cristo venga. Por eso que el apóstol San Pablo tenía tan claro sobre los acontecimientos y señales de los últimos días y la venida del Señor, que habló de dos acontecimientos que sucederían antes del regreso de Cristo. Dos. Lo ha leído. Dos acontecimientos. Y lo dice la Escritura con tanta claridad. No sé si usted le ha tomado atención a esto. Y lo habla la palabra del Señor. Dice, con respecto a la venida del Señor, segunda de Tesalonicenses, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, pero nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Está hablando del Señor, de la venida del Señor. No vendrá el Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. No vendrá el Señor, lo dice claramente, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dos señales puntuales. ¿Qué es lo que es la apostasía? Es la renuncia y la negación de la fe, es decir, abandonar la fe, abandonar a Dios, porque la palabra nos enseña que Dios reprime tantas veces al pueblo de Israel, dice, me habéis abandonado, perdón, habéis abandonado mis estatutos, mis mandamientos. ¿Recuerda las señales del Señor? Una de las señales, que en este tiempo el amor de muchos se enfriará. ¿Se acuerda que es lo que leí? Entonces, cuando se enfría el amor, cuando se enfría, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué acontece? Que muchos se empiezan a apartar. Entonces dice la palabra, no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. No vendrá el Señor. Entonces, está aconteciendo lo que dice la Escritura. Mire, cuando el apóstol Pablo manda la carta segunda a Timoteo en su segunda carta, mire lo que le dice. Que él sea, dice, en presencia de Dios y Cristo Jesús, quien Dios juzgará a los vivos cuando venga para establecer su reino. Y le pide, ¿qué le pide a Timoteo, al joven Timoteo? Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. La palabra de Dios, no tus ideas, no lo que tú crees, no lo que te imaginas, no para que la gente se sienta cómoda y que no se vaya del templo y que vaya a otro lado, no. Predica y te encarezco, dice. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y mire lo que dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír, se mueren por oír, rechazarán la verdad. Compartíamos con Angélica ayer en la tarde, estuvimos aquí solitos y escuchábamos a un siervo y veíamos lo que realmente por años en mi país no he escuchado yo un mensaje que pueda calar profundamente y hable de la venida del Señor y los últimos días. Hoy vemos que todo es normal, que todo está bien. Y una de las cosas que más me impacta escuchar, profetizo que vienen los mejores días para ti. En la Biblia que Dios me puso en mis manos hace 48 años no sale eso. En ninguna parte. Solamente dice el apóstol Pablo que en los posteros días vendrán días peligrosos y debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces no vendrá, dice la Escritura, sin que antes venga la apostasía. Hay una apostasía tan grande en este tiempo, tan grande en el mundo cristiano. Y cuando hablamos de apostasía no estamos hablando de que la gente solamente se va físicamente de los templos, puede estar en el templo, pero puede ser una apóstata. Porque la Biblia nos habla del capítulo 20 de Hechos, dice que del mismo cuerpo del Señor saldrán personas que desviarán el mensaje del Señor. La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, dice que todo es tan evidente. Todo es tan evidente. ¿Sabe usted que las naciones y pueblos del mundo, todos estamos más cerca que nunca en toda la historia de la humanidad? ¿Sabía usted eso, cierto? Que lo sabemos. El profeta Daniel lo dijo. Mire lo que dijo en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Vemos cómo corre la gente de un lugar a otro. Dice, y la ciencia aumentará. Estamos conectados en segundos con el otro lado del mundo. Sin embargo, la iglesia de Cristo, ¿estamos realmente conscientes en el tiempo en que vivimos? ¿Usted está consciente en el tiempo que está viviendo? ¿O no se da cuenta de las señales tan evidentes que usted ve no tan solo a través de la televisión, sino en su mismo entorno familiar, en su mismo entorno donde vive, en el entorno del colegio de sus hijos, etcétera, que Cristo ya está a las puertas?
y que estamos en el último tiempo y que todo lo que vemos, todo lo que estamos viendo es la plataforma para el gobierno del anticristo. ¿Está consciente de eso? ¿Ha oído usted, hermano, hermana, ha oído de estos conceptos que hoy están siendo comunes en todas partes del mundo? La globalización y el nuevo orden mundial. ¿Ha oído de eso? Que ya es común. ¿Y eso no le llama la atención? Pareciera que nos damos cuenta que estamos a las puertas del cumplimiento de las palabras del apóstol Pablo a la iglesia, que es lo que leí en 2 de Tesalonicenses, que dice que no vendrá el Señor, no vendrá, dice textualmente, categóricamente, no vendrá hasta que venga la apostasía que ya está y se manifieste el hombre de pecado, la manifestación del anticristo, porque la apostasía ya se ha manifestado de tal manera que muchos han sido arrastrados y aún siguen muchos apartándose de la fe. Muchos. Si usted habla con tantas personas hoy que conocieron al Señor y se apartaron de Él por diferentes razones, no hay justificación alguna para apartarse del Señor, porque Él es precioso y maravilloso. Pero de todos los acontecimientos mundiales, todo lo que usted ve a través de la televisión, de todo lo que vemos, escuchaba, y esto lo vi, escúcheme bien, en el año 2003 que estábamos en España viviendo, en un momento a la hora de comida dan los telediarios como acá también, y en ese tiempo, estamos hablando más de 20 años atrás, no recuerdo el nombre del presidente de la Comunidad Europea, dijo rotundamente en esos años, más de 2 décadas, necesitamos con urgencia un líder mundial. Y hace pocos días le comentaba a Angélica, yo veo ahí, me interesan esas cosas porque están totalmente relacionadas con la venida del Señor y con el gobierno del anticristo. Decía una de las, no sé cómo se llama ahora, una de las, como decimos nosotros, de las personas de peso de la Comunidad Europea. Decía hace poco, estos días, las mismas palabras, necesitamos un líder mundial. Y bíblicamente sabemos, y la iglesia lo sabemos, y esto es lo más preocupante, la iglesia, usted y yo lo sabemos porque la Escritura, a través del profeta Daniel y Apocalipsis del apóstol San Juan, lo dijo, que reinará y habrá paz en el mundo por 3 años y medio. Viene un colapso económico como nunca en la historia ha vivido la historia de la humanidad, y Él aparecerá para resolver el problema económico durante 3 años y medio, y será, como dice la Biblia, como un cordero con cuernos de oveja, pero hablará como dragón. Amados, estamos en el último tiempo. Por eso el apóstol Pedro, y con esto termino, dijo estas palabras de los últimos días. El apóstol Pedro habla con claridad y dice la Escritura en su segunda carta: estamos en el último tiempo. ¿Sabe usted que está en el último tiempo, no? ¿Está consciente que está en el último tiempo y que tenemos que ver 2 cosas antes que Cristo venga? La apostasía que ya está en medio nuestro por tanto tiempo ya, pero el advenimiento y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros primero, dice, para la iglesia. Él se refiere a la iglesia primero, el apóstol, porque por ahí tenemos que enderezarnos, porque el juicio de Dios comienza por su casa, dice la palabra, el mismo en su primera carta el apóstol Pablo habla. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, por lo cual, amados, estando en espera de todas estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Dice, estando en espera de todas estas cosas, no tan solo de la venida del Señor, sino todos los acontecimientos de los juicios de Dios sobre este mundo. Y finalmente dice, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que también sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de vuestra firmeza. Amén. Dios les bendiga, que esta palabra edifique vuestros corazones, que despierte vuestro entendimiento y que usted sabe lo que va a acontecer. Así que reaccione y piense que estamos en esos días que anunció y que profetizó y que dijo y que escribió el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y sobre nuestro mismo Señor y Salvador. Que esos días ya están con nosotros. Amén. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga.